Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito primero de Estados Unidos, que hay algunas cosas, bueno, que también son un poco preocupantes para nosotros. Como sabrán, bueno, desde hace ya varios meses, con los problemas que vienen enfrentando los mercados emergentes, ha habido un interesante flight to quality, es decir, de dinero saliendo de mercados emergentes, yéndose principalmente a activos seguros, donde resalta más que nada los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque son de los pocos que tienen un rendimiento más o menos aceptable, alrededor del 3%. Y obviamente la tasa en dólares también mueve lo que pasa con el dólar en el mundo. Si la tasa en dólares es más alta, la gente al volcarse a los bonos en dólares, eso hace que se aprecie también el dólar. Entonces yo en el cuadrito que venimos siguiendo, les pongo, ¿no?, la evolución del índice dólar y también la de la tasa de 10 años, que es la de color violeta. Y algo que hay que empezar a seguir es, recordemos que la tasa siempre anticipa un poco a lo que es el movimiento del dólar, y en la última semana hubo un rebote de la tasa 10 años, y eso quizás nos podría estar diciendo que en el mundo el índice de dólar vea una suba, es decir, que haya alguna apreciación del dólar en el mundo. Que bueno, obviamente sumado a los problemas locales que tenemos, pueden llegar a ponerle algo más de presión al billete. Y después lo otro que hay que ir siguiendo son las probabilidades de subas de tasa, ¿no? Recordemos que en septiembre es la próxima decisión de tasas de la Fed, bueno, el 26 de septiembre es aproximadamente, y los bonos del Tesoro prácticamente descuentan que va a haber una suba. Y en diciembre, que es la otra decisión importante, en el medio y otra en noviembre, pero digamos la que tiene más probabilidades de suba en lo que resta del año es diciembre, donde ya también hay casi un 65% de probabilidades de suba, es lo que ve el mercado. Obviamente, tasas más altas son problemas para los países emergentes, porque eso se replica en las tasas que pagan. Entonces, siendo que nuestro riesgo país se mantiene o sube, que suba la tasa afuera tampoco es beneficioso para nosotros. Hay otros países que más o menos mantienen el spread, incluso lo achican y no se ven tan afectados ahí, pero bueno, claramente no es nuestro caso. Después, bueno, un poco sobre lo que está sucediendo también, los comentarios que hay de Trump sobre la política de la Fed. Recordemos que, bueno, Trump no es muy fanático de esta suba de la Fed que está llevando a cabo, que se está llevando a cabo, por una cuestión de que obviamente eso le enfría un poco el crecimiento económico que tiene la economía, y que bueno, es lo que Trump principalmente usa como arma de defensa, por decir de alguna manera, de su gestión. Y bueno, hace poco tuvo nuevamente comentarios de que, bueno, no le gusta tanto esta suba de tasas que se está llevando a cabo. Dice que no le tiene tanto miedo a eso, no creo que sea tan así, si no, no haría esos comentarios. Pero también, bueno, lo importante es la respuesta que ha dado la Fed a estos comentarios de Trump, que dijo, básicamente, la Fed, uno de los tantos directores que tiene la Fed, que es el director de la Fed de Dallas, que recuerden que la Fed está dividida en varias subreservas federales que hay en distintas partes de Estados Unidos, y el de Dallas, que es parte del directorio de Robert Kaplan, dijo que más o menos ellos ven tres o cuatro subas más para llevar a una tasa de equilibrio, una tasa neutra para la economía. Por lo tanto, estando en 2% la tasa corta, eso implicaría que estamos hablando de tasas del 3% aproximadamente en el tramo corto, que es lo que rinde una tasa larga, ¿sí? Por lo tanto, de no acompañar el tramo largo, esa suba de tasas cortas, bueno, vamos a tener una curva prácticamente aplanada para el año que viene. Y eso también es un factor de preocupación pensando más adelante, pero que bueno, eso obviamente queda para pensarlo en un futuro, porque tenemos mucho más problemas de corto plazo antes de... Y esto, bueno, es el cuadrito que les pongo siempre de monitoreo de lo que sucede afuera. Fíjense que el spread, es decir, la diferencia entre los bonos del tesoro, los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos, 1, 3, 5 y 10 años, se vienen achicando, que es este indicio, ¿no?, de que venimos hablando de aplanamiento de la curva, que también viene acompañado de un desarme de bonos del tesoro que está llevando a cabo la Fed, que tiene en su balance. Aproximadamente ya desarmó unos 250 mil millones de dólares, que es muy poco, es prácticamente el 1% de todo lo que tiene, pero
eso también lo que hace es quitarle liquidez al mercado. Obviamente son dólares que salen del mercado. Y bueno, ante un mundo acostumbrado a la abundancia de dólares, a que lluevan dólares de cualquier lado, se empieza a ver. Y los primeros que lo sienten, obviamente, son los países emergentes, y en especial aquellos que tengan desequilibrios importantes como nosotros. Después saliendo de Estados Unidos y yendo ya un poco más a nuestro país vecino, Brasil también está con bastantes problemas en el tipo de cambio. No sé si lo vienen siguiendo, pero el real aproximadamente está en 4 reales con 10 más o menos por dólar, un poquito más. Tuvo también una depreciación fuerte principalmente el último mes, durante agosto. Y esto se debe, bueno, a distintos motivos. Obviamente, el contexto de emergentes influye y, como les decía antes, aquellos que tienen más desequilibrios fiscales son los que más lo sufren. Argentina, por ejemplo, Turquía y Brasil, si bien tiene una cuenta corriente ordenada, tiene prácticamente equilibrio, es decir, no tiene ni superávit ni déficit de cuenta corriente, sí tiene un déficit fiscal importante, que se viene reduciendo, pero es casi el 8% del PBI, es decir, no está tan ordenado como otros países. De hecho, nosotros tenemos menos déficit fiscal, pero tenemos más déficit de cuenta corriente. Entonces, en el agregado es mayor nuestro desequilibrio. Y después también Brasil tiene otra cosa importantísima, que son las elecciones ahora en octubre, que está la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, ¿no? Tenemos Lula, que es el que lidera las encuestas, pero que no se va a poder presentar. Y después es un escenario muy similar a Argentina en el año 2002-2003, donde el candidato que saca más puntos está en el 20% aproximadamente. Entonces lo que puede salir de ahí es muy incierto, y eso le genera volatilidad obviamente al mercado brasileño. Algo que podría llegar a acompañar, perdón, a mejorar y sacarle volatilidad al real, es que el Banco Central de Brasil tome la decisión de aumentar la tasa de interés, que es la Selic. De hecho, si vemos en el siguiente gráfico, podemos ver bien en amarillo lo que tenemos es el precio del C10, o el spread del C10 brasilero, y en blanco lo que tenemos es las tasas de interés que ha mostrado el Banco Central. Y lo que se observa es que normalmente siempre que hay un aumento en el riesgo país, ese aumento en el riesgo país ellos lo tratan de compensar mediante una tasa más alta. Y eso es algo que desde que empezó a subir el riesgo país de Brasil, que ya lleva más de 100 puntos de suba, el Banco Central no ha reaccionado, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros desde Bull creemos que una suba de tasas podría ayudar a aliviar al real. Y hay un valor ahí que es crítico en el real, que es básicamente los 4,25. ¿Por qué? Y porque es el máximo histórico que lo alcanzó en 2010, en 2015, si no recuerdo mal, o 2016, cuando se va Lula, perdón, cuando se va Dilma, bueno, que le hacen el proceso de impeachment. Ahí es cuando toca el techo del real, que si lo llegase a superar, bueno, eso puede traer bastantes problemas, y obviamente a nosotros nos va a también pegar por una cuestión de que es nuestro principal socio comercial. Por lo tanto, que ellos tengan una evaluación fuerte, mejor dicho, que continúe esta depreciación fuerte, seguramente haga que el peso lo acompañe a- al real. Después ya tratando de acercarnos a lo que es Argentina, pensando un poco en lo que es generación de dólares, que básicamente es el campo. Hay que decir que la generación de dólares del trigo, que recordemos es nuestro cultivo de invierno, que se va a empezar a cosechar en diciembre. Durante diciembre, enero y febrero es principalmente la cosecha del trigo, y donde entra un caudal fuerte de dólares. Esa no se debería ver comprometida, es decir, es muy probable que tengamos cosecha récord ahí. Lo que puede llegar a tener algún problema es el comienzo de la siembra de maíz, ¿sí? Si bien no es una generación fuerte de divisas el maíz, es la soja, nuestro principal generador de dólares. El maíz tiene un valor importante, digamos, y si sufriese algún problema esa cosecha, nos puede traer problemas en el futuro, ya pensando en los dólares de 2019. Y bueno, ¿cuál es el problema ahí? Que en septiembre puede ser que haya muy poca lluvia, que es cuando se empieza a sembrar el maíz, y eso retrase, por lo tanto, la siembra, y que, bueno, el impacto que tiene eso sobre
la generación de dólares futuros, bueno, puede hacer que también se retrase un poco eso. Por el lado de la soja no habría problemas porque la soja se empieza a plantar en octubre, noviembre, y las estimaciones que hay sobre las lluvias futuras es que ya en octubre vamos a tener un buen nivel de lluvias, por lo tanto no deberíamos ver problemas. De hecho, sería raro que se vea alguna de unas similar así de este tamaño. Sí, algunas estimaciones muestran que Brasil podría llegar a tener lo que es Mato Grosso, y siendo que Estados Unidos y China las relaciones no están bien, y Brasil queda luego de Estados Unidos como el principal productor de soja que tenga una sequía, puede ser bueno en términos de precios internacionales para nosotros pensando de acá al año que viene. Pasando a la actualidad, ya dejando de hacer futurología, vayamos a lo que está pasando en Argentina. Yo lo que les pongo acá es una comparación de lo que es el riesgo país a la izquierda, en el eje izquierdo, y abajo la calificación crediticia de nuestro país. Fíjense que hoy en día no somos el punto rojo, eso está actualizado, está llevado a donde muestra la flechita negra, ¿sí? Es decir, arriba de los 600 puntos de riesgo país, arriba de 700 en realidad ya. Y eso corresponde básicamente con una calificación de triple C, que es básicamente lo que sería un país con riesgo de default, ¿no? Venezuela tiene triple C y no recuerdo muchos más países que tengan triple C. De hecho, la mayoría de los países que se encuentran en una situación como la de Venezuela ni siquiera tienen calificación. Entonces uno llega a preguntarse, bueno, la Argentina está priceando tres niveles menos de rating crediticio. ¿Está bien eso? ¿Tiene sentido? Y eso es algo que, digamos, una baja de tamaña diferencia, si uno lo mira en perspectivas, mirando lo que es, bueno, la disponibilidad de dólares que tiene el país, los vencimientos que tiene el país, hasta lo que es diciembre de 2019 no está esa posibilidad de default y por lo tanto no corresponde una calificación de triple C. Es exagerado los niveles de precios y de rendimientos que tienen hoy los bonos. Sí, lo que se podría llegar a ver es una baja de calificación de B más a B, ¿sí? Eso estaría dentro de lo que puede manejar Standard & Poor's o Moody's. Eso ya implica bueno, tener un riesgo soberano de 450 puntos, 500 puntos, que si bien no es lo que teníamos nosotros a finales del año pasado, que eran 350 puntos, bueno, considerando el contexto internacional, sería interesante, bueno, poder alcanzar esos valores. Pero lo primero que todo, lo que se tiene que lograr, lo que tiene que lograr el gobierno es estabilizar el riesgo país, porque está muy volátil, ¿sí? O sea, no alcanza con que baje de 50 puntos un día y al otro te suba 40 y al otro te baje 20 y al otro te suba otros 30, ¿sí? Es decir, el gobierno lo que necesita es que por lo menos se estabilice y quede fijo y se mueva más o menos 10 por un tiempo. Y después de ahí empezar a pensar en ir reduciendo el riesgo país. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué se puede llegar a hacer o qué es lo que se dice que haría el gobierno. Después, pasando a lo que es la curva de bonos argentina, yo en rojo les pongo lo que fue la curva el 13 de agosto, que fue cuando los bonos tocaron su mínimo histórico de los últimos 2-3 años, y se ven, bueno, rendimientos como los que no tantos, como, no tan malos, como, no tan altos, mejor dicho, como los que se ven hoy, pero bueno, algunos están cercanos a eso. Y lo que hay que ver es, digamos, si uno quiere situarse sobre la curva en dólares, si alguien quiere situarse en algún bono dolarizado. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo más conveniente? Y hoy en día, con el nivel de volatilidad que hay que evitar los bonos largos, sin duda, y hay que tratar de estar en los bonos los más cortos posibles. Desde una N18 que está dando rendimientos interesantes, fíjense que vence en noviembre y está rindiendo, depende de a qué precio lo enganchen, pero está rindiendo arriba del 7%, es decir, está rindiendo más que un alete en dólares, y es un bono de muy poco riesgo porque vence en noviembre y prácticamente el 90% lo tienen entre ANSES y Banco Nación. Por lo tanto, es un bono candidato a ser roleado fácilmente con otra emisión de deuda para el ANSES y para el Banco Nación. Y después tenemos bonos como por ejemplo A19 o A21 no son recomendables por una cuestión de que tienen mínimos de $150.000 para operar. Y por lo tanto nos quedan bonos como el AO20 o un AI24. Eso sería lo que yo más me arriesgaría
a estar posicionado hoy en día, es decir, bonos que tengan como máximo una duration del 2 aproximadamente, ¿sí? Recuerden que la duration es por cada punto que suba la tasa de interés del bono, el rendimiento del bono, cuánto caería su precio. Es decir, una I-24 con 2 de duration implica que si subiese un punto el rendimiento, por ejemplo, de 11 a 12, el precio del bono en dólares caería 2%. Y de esa manera, bueno, estamos en, bueno, se presenta esta alternativa, como les digo, ¿no? De refugiarse en bonos cortos, que de todas maneras es lo que venimos diciendo acá en Bull desde hace un tiempo ya. Y también nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué está priceando el mercado? ¿Qué está mirando? ¿Por qué estos rendimientos? En especial, siendo que hoy se anunció básicamente el FMI nos va a adelantar la plata que necesitemos hasta el año que viene. Es decir, cualquier duda de que no se pudiese pagar algo durante este año o el año que viene se disipa, porque básicamente los dólares para pagar cualquier cosa van a estar. Eh, por lo tanto, el riesgo, creo yo, o lo que muestran los bonos hoy en día es, bueno, que cada vez se cree menos en la posibilidad de que Macri sea reelecto en 2019. Y por lo tanto, bueno, el mercado, no, digamos, el problema es que, está bien, no va Macri 2019, ¿qué viene después? Porque tenés como candidatos a Cristina, que obviamente el mercado la odia, no la quiere para nada. Ante digamos, el primer día que Cristina vuelva a dirigir algo en el país, el mercado, bueno, obviamente se va a dar vuelta completamente. Y del otro lado tenés un peronismo federal, pero que no se sabe ni quién sería el candidato, ni qué ideas tiene, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es un escenario de incertidumbre total. Y entonces, bueno, ante ese escenario, incertidumbre en si Macri puede ser reelecto, incertidumbre de qué es lo que hay del otro lado de Macri, bueno, se genera estos valores, estos rendimientos en los bonos. Y después yendo un poquito a lo que es, bueno, la capacidad de repago de nuestro país, veamos un poco lo que está pasando con el déficit fiscal. ¿Sí? El déficit fiscal primario, que recordemos que es el de las metas del FMI, que viene, bueno, claramente viene cumpliéndose sin ningún tipo de problema. Es decir, por el lado del déficit fiscal primario se está sobrecumpliendo la meta, por ahora de manera fuerte. La pregunta acá es, ¿qué va a hacer el gobierno luego digamos, de acá a diciembre? Porque si ustedes miran los años anteriores, digamos, lo que ha sucedido con el déficit fiscal, por lo general, en los últimos meses del año, digamos, la pendiente de déficit se agrava, ¿sí? Se hace más negativa. Por lo tanto, digamos, si el gobierno pudiese evitar esto, es decir, esa caída fuerte en la pendiente, podríamos cerrar con un déficit primario bastante bien en relación a lo que era la meta, es decir, por ahí cerrarlo en 2%. Eso sería bastante meritorio. Y de hecho es probable que algo de esto se haya hablado con el fondo para este adelantamiento de la plata, ¿no? Porque obviamente eso no es gratis, no nos van a adelantar la plata si no les damos algo a cambio. De hecho, bueno, eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante. Y después, bueno, también pasando a lo que es el déficit financiero, es decir, el que incluye los intereses de deuda, aquí no hay metas, ¿sí? Estamos más o menos en un 2,3% del PBI, y fíjense, de hecho, que hoy en día el déficit financiero ya es más, perdón, el pago de intereses ya es más grande que el superávit primario, o el déficit primario. Porque el déficit primario es 0,9 y los intereses son 1,4 del PBI. Y esto, bueno, tiene que ver con el efecto, obviamente, de tomar más deuda. Recordemos que entraron nuevos bonos este año para pagar intereses, pero también por una cuestión de que, como la mayoría de la deuda del gobierno es en dólares, que una devaluación del tipo de cambio los obliga a tener que incurrir en mayores pesos, más plata en pesos para poder pagar esta deuda. Entonces, el gasto por ese lado crece. Entonces, bueno, se observa digamos, no es una línea tan buena como el déficit primario, y digamos las estimaciones serían que este año podría cerrar en el 5%, que sigue siendo un valor alto. Es decir, todo esto obviamente va a depender de qué pase con el primario, ¿no? Si logran sobrecumplir por bastante la meta actual del 2,7, bueno, es probable que el déficit financiero cierre por debajo de ese 5, pueda ser 4,5. Este es un cuadrito que estaba armado de antes de los anuncios de hoy, que lo que buscaba era, bueno, explicar un poco qué, digamos, estas grandes dudas que había hoy en día en el mercado de
qué va a suceder con si están cubiertas realmente las necesidades financieras o no para este año y el que viene. Y bueno, lo que se observa es el plan que se presentó ante el FMI, donde lo que se observaba era básicamente que las necesidades de financiamiento para el año que viene eran aproximadamente 8 mil millones de dólares, pero que la mayoría eran en pesos, ¿sí? Es decir, no eran dólares que tenía que conseguir el gobierno, sino que eran pesos que podía sacar del mercado interno. Eh, que de hecho, la mayoría de esos pesos digamos, los puede obtener a través de captación de los pesos que hoy en día hay en LEVAC, principalmente de bancos, de compañías de seguro, perdón, de compañías de seguro, no, eh, de fondos comunes de inversión o de cajas previsionales, que son pesos cautivos, tienen que invertirse en algún instrumento en pesos, pasen a las LETES en pesos, estas que van a empezar a emitirse. Por lo tanto, de esa manera, bueno, se pueden captar parte de esos dólares necesarios, perdón, de esos pesos necesarios y cerrarle, digamos, el gap que había. Sin embargo, bueno, también estaba, porque este era un programa muy lindo, pero que cerraba con el supuesto que se roleaba la totalidad de las letes, de los amortizaciones de capital, etcétera, los repos, etcétera. Entonces, la incertidumbre que se generaba era, che, bueno, pero ¿qué pasa si se renuevan las letes al 50%, como se venía haciendo? Si no se puede renovar la repo, o si alguno de los bonos que vencen, por alguna de esas casualidades no se pueden rolear, bueno, ahí aumentarían tus necesidades de financiamiento y no tenés de dónde sacar esos dólares o esos pesos. Esto, como les digo, es lo que tenía mostrado antes de saberse el dato del FMI. Acá tenemos las amortizaciones de capital a privados que tiene que realizar el gobierno. Y después, esto era, bueno, los vencimientos mensuales que había de letras en dólares, ¿sí? El stock es de aproximadamente 14.500 millones de dólares, es decir, es un número importante, muy importante, que de acá surgía esta duda, ¿no? ¿Qué pasaba si las LETES, como se venían renovando el 50%, pasaba lo mismo con todos los vencimientos que quedan de acá adelante? Y eran 7 mil millones de dólares más que el gobierno va a tener que salir a buscar de algún lado. Y entonces era una preocupación razonable, ¿sí? Que se hacían economistas, inversores, etc. Y así llegamos a, bueno, lo que pasó hoy con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como sabrán, lo que se anunció es básicamente el adelantamiento de los fondos del FMI para lo que resta del mandato de Macri. ¿Y qué quiere decir esto? No es que le van a dar los dólares, sino que si se necesitan los dólares, cuando necesite dólares para pagar algo, bueno, está el FMI, te va, digamos, va a sacar la billetera y te va a dar los dólares. Entonces, la idea es, bueno, con esto cualquier problema con las LETES o con las futuras amortizaciones de dólares o los repos queda, digamos, cerrada, ¿no? Porque están los 50 mil millones de dólares atrás de respaldo. Entonces, digamos, eso se ha disipado, pero lo que vimos obviamente en el mercado es tanto en acciones como en bonos, digamos, caídas. Y eso tiene que ver principalmente, creo yo, con esto que hablábamos antes, ¿no? El gran riesgo que me parece que plantea hoy el país es un riesgo político, ¿no? El problema de que hay grandes probabilidades de que Macri tenga problemas el año que viene para poder ser reelecto y tampoco se sabe qué hay del otro lado, que puede llegar a gobernar. Entonces, ante esa incertidumbre, se ven esto, digamos, se ve los rendimientos que estamos viendo hoy en día en el mercado. Ahora bien, volviendo a la cuestión del fondo, ¿no? Obviamente, este adelantamiento de los fondos del FMI no va a ser gratis, es decir, algo a cambio seguramente ha pedido el Fondo Monetario Internacional y es muy probable que haya tenido que ver con que haya dejado correr al dólar, es decir, que no le ponga un techo como suele hacer los fines de mes, porque si uno mira la demanda de dólares, normalmente el pico es a fin de mes cuando digamos, la gente, principalmente el minorista, lo que le sobró del mes sale a demandar dólares, ¿sí? Como medida de ahorro. Entonces, este fin de mes, digamos, se generó esta suba fuerte en el dólar sin ningún tipo de techo, porque de hecho si uno mira el volumen que hubo en el mercado mayorista, fue un volumen normal, no es que hubo un volumen de 1.000 millones de dólares como pasó en mayo, etcétera, sino fue un volumen como el de cualquier otro día, estamos hablando de 200, 300 millones de dólares. Por lo tanto, eso te da la pauta de que, digamos, el gobierno lo dejó correr
por pedido del FMI, creo yo. Y también no me extrañaría que se haya arreglado alguna aceleración con el tema de el sendero de reducción del déficit. Quizás acelerar y cerrar por ahí debajo del 2% este año sería la verdad algo bastante para convencer afuera, pero que obviamente no se vería de manera instantánea, sino que eso llevaría un tiempo empezar a verlo en precios de activos financieros. Y también, bueno, empiezan a circular nuevamente los rumores sobre posibles salidas de miembros en el gabinete. Principalmente se habla de Duhovne, que bueno, ahí habría que ver qué es lo que sucede, porque si se dice la situación en la cual se decide reemplazar a Duhovne, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es poner una especie de superministro, es decir, alguien con una posición fuerte que maneje expectativas constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Y que hoy tenemos ministros, incluso un presidente, que no hablan, digamos, no salen a calmar, no salen a decir nada, y solo se los ve cuando salen a felicitar a Ginóbili o a Del Potro por algún éxito deportivo que hayan tenido. Entonces, se necesita alguien con, digamos, con huevos, por decirlo de alguna manera, que venga, digamos, se plante de frente y tome una posición, bueno, fuerte en ese sentido. Y después, bueno, yo creo que esto ya es especulando un poco, el panorama que puede llegar a tomar el gobierno de acá en adelante puede ser una de, mirá, yo ya tengo todos los fondos que necesito para llegar hasta el final del mandato, tengo todos los tengo en dólares, los tengo en pesos. Por lo tanto, a mí ya no me interesa más lo que pueda suceder en el mercado. Si las tasas de los bonos suben, bueno, ya está. No me interesa salir a calmarlos porque yo los dólares los tengo. Es decir, no es que voy a tener que recurrir al mercado, sino que yo ya estoy cubierto. Entonces, quizás el gobierno hace una jugada por el estilo, esperando a lo que, digamos, a marzo, va a ser el mes fuerte donde podría entrar una cosecha fuerte por parte del campo. Y bueno, lo que el gobierno vaya haciendo es tratar de blindar los finales de cada mes al dólar para que no haya saltos muy fuertes. Y bueno, de nuevo, poner una tasa más alta hoy en día porque lo que ha sucedido es que al desaparecer las LEVAC desapareció la tasa de interés. Entonces ya no hay activo tampoco que uno pueda tener de sustituto del dólar. ¿Sí? Antes era tasa o dólar, hoy en día es dólar básicamente. Entonces es necesario que por lo menos la tasa Badlar, llevar la tasa Badlar un poco más arriba de lo que está hoy en día. Podría ser también algo que haga el gobierno de acá en adelante. Después, bueno, pasando a lo que es renta variable específica, ustedes se acordarán de este gráfico que solemos mostrar, que lo que tenemos abajo es riesgo país y a la izquierda tenemos el Merval argentino en dólares. Y hoy en día lo que se ve es, como mencionábamos antes, primero un riesgo país muy volátil, ¿sí? Un día te sube 50 puntos, otro día te los baja, otro día 30, sube, etc. Entonces eso hace que la renta variable se le haga muy difícil arbitrarse con esa volatilidad, ¿sí? Entonces estamos viendo constantemente desarbitrajes en esta relación entre Merval o acciones en dólares y riesgo país. Por lo tanto, como también mencionábamos antes, hasta que no veamos digamos, que primero los bonos se calmen y encuentren finalmente una zona de estabilidad, en el mercado accionario tampoco vamos a ver algo así. Es decir, hoy en día el mercado de acciones está atado a lo que suceda en los bonos. Por lo tanto, antes de tomar medidas o de posiciones en acciones hay que tener en cuenta bien eso, ¿no? Que hay que seguir primero la renta fija. Y bueno, una vez que se estabilice el riesgo país, que por lo menos debería hacerlo en 650 puntos, hoy estamos en 700 y pico, que como les decía antes, es un riesgo país que no se ve prácticamente en ningún otro que tenga calificación B+, B o B-. Por lo tanto, primero tratar de estabilizarlo abajo de los 650 puntos y bueno, que recién ahí podríamos empezar a ver un rebote o alguna suba más o menos continuada en las acciones. Si no, va a ser muy difícil. Después le quiero dejar los últimos dos cuadritos que básicamente son sobre cuáles empresas se ven más afectadas por tipo de cambio y también les voy a dejar por tasa y alguna otra variable más. Bueno, claramente, ¿cómo se lee esto? Lo que tienen que ver es la columna que dice beta dólar,
¿Qué es beta dólar? Bueno, la sensibilidad que tiene esa empresa a variaciones en el tipo de cambio. Obviamente que el beta sea negativo quiere decir que una devaluación, un aumento del valor del dólar implica, o sea, le pega negativamente a la empresa. Entonces ahí tenemos a empresas como Mirgor, por ejemplo, que, bueno, es una empresa que, digamos, ensambla en tierra al fuego, por lo tanto, obviamente eso le impacta por el lado de las importaciones, que se le encarecen. Bueno, empresas como Superbill, no sé si vieron el balance de Superbill, pero ellos tenían una posición shorteada del dólar, y con eso perdieron bastante plata, ¿sí? Y bueno, otras empresas que se ven bastante afectadas, tenemos por ejemplo Indupa, Capex, Garo, y un poco más importantes, Transportadoras del Norte, Celulosa, Holcim, es decir, Juan Minetti. Y después lo otro que les dejo es algo similar, que es el beta dólar también, el beta LEVAC y el beta inflación, es decir, qué empresas se ven más beneficiadas, bueno, por aumentos en la tasa, por aumento del dólar, por aumento de la inflación. Por ejemplo, fíjense que una de las que tiene un beta dólar más alto es Aluar, que exporta mucho de su producción, o Tenaris, ¿sí? Y el, digamos, beta LEVAC, digamos, es la reacción, digamos, ¿por qué la reacción es positiva ahí? Porque son empresas que por ahí tienen colocada mucha plata en LEVAC y también le pueden hacer una diferencia a los resultados por ese lado. Bien. Y después, lo que hablamos hoy es básicamente el riesgo cambiario que estamos viviendo, donde hay que estar atento también a lo que sucede en Brasil, es decir, no hay que quedarse solo con lo que pasa acá. El factor de fin de mes local en el mercado de cambio, que es cuando los ahorristas más demandan dólares, lo vamos a tener, por lo menos hasta fines de la semana. Y bueno, también el riesgo cambiario lo vamos a seguir teniendo atado a lo que pase con el real de acá hasta las elecciones, que son en octubre. Después, bueno, los bonos, que obviamente son claves para la renta variable, necesitamos que la renta fija se estabilice, que alcance valores de riesgo país por lo menos de 650 puntos para abajo, que, bueno, las acciones es probable que sigan con un exceso valuatorio, es decir, que esa relación que veíamos no se termine de arbitrar, mientras siga esta volatilidad, un poco sobre el riesgo o el estrés que puede implicar en el mercado americano que continúe la suba de tasas, o con un dólar que, digamos, empieza a revalorizar nuevamente, como vimos al principio. Y los instrumentos recomendados, bueno, hoy en día lo que más se recomienda es instrumentos que tengan protección cambiaria, obviamente, es decir, que pueden ser de parking, como bonos duales o bonos cortos, de los más cortitos, como mencionábamos, bonos en dólares cortos, obviamente, siempre soberanos, nada de provinciales u otras cosas que tienen poca liquidez. Y si no, puede llegar a ser alguna acción que tenga algo de protección cambiaria, pero que son muy poquitas y que te atan a otro riesgo, como puede ser, por ejemplo, Tenaris, que depende también mucho de lo que pase con el precio del petróleo y con la economía americana, o Petrobras, que también va a depender del precio del petróleo y lo que suceda con la situación en Brasil. Y si no, bueno, algún CDR también puede ser algo que sirva de protección. Les agradezco por estar acá. Entonces, gracias y hasta luego.